Hola, bienvenidos a un nuevo video. Finalmente decidí volver después de miles de idas y vueltas, pero vamos a tratar de que esta vez logremos nuestro objetivo y podamos seguir subiendo videos constantes. Para empezar tranqui, digamos, me decidí a hacer este video que es como básicamente una serie de consejos y quizás aclaraciones matemáticas que siento que a mí me hubiesen salvado la vida cuando estudiaba matemáticas en la secundaria y en la primaria, y son conocimientos y pequeños estupideces, si se quiere, que yo aprendí a los golpes, pero siento que si alguien me los hubiese dicho, me hubiese hecho la vida muchísimo más fácil. Espero que les sirva. También, obvio, van a haber personas que van a considerar esto quizás muy fácil o trivial o estúpido, y perfecto, con muchísima gente que también conozco esto le entra naturalmente, pero quizás este video esté un poco más dedicado a una persona que quizás le cuesta, y siento que estas pequeñas cosas, este cambio de visión puede significar mucho para una persona que tiene dificultades estudiando matemáticas. Así que bueno, espero que les sirva y comenzamos. Bueno, el primer consejo, siento que es muy importante saber que cuando alguien te enseña matemática o la explicación de estudiar matemática, la explicación de la matemática es tratar de explicarte algo, es tratar de transmitirte un conocimiento. Yo me he cansado de escuchar gente a lo largo de mi secundaria en Argentina, de mi carrera universitaria acá, en el trabajo, donde la pregunta ¿para qué me va a servir esto? Me quieren cagar la vida, no tiene ninguna utilidad. Obviamente que la ecuación precisa que te enseñan en la universidad, en la secundaria, probablemente, a menos que elijas una carrera en matemática, no te va a servir. Pero está bueno encararlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que se pretende transmitir un conocimiento. Es como jugar un juego de mesa, como jugar a un juego cuando éramos niños, donde existían reglas y venía alguien y te explicaba esas reglas, como decir, jugar a las escondidas. El proceso es: uno va, cuenta, los otros se esconden, el que termina de contar va y buscas a la gente, y una persona lo entiende, o quizás no lo entendés a la primera, te lo explican otra vez, si lo entendiste, pues podés jugar. Estudiar matemática no es muy distinto a eso. Cuando uno estudia matemáticas, se estudian una serie de reglas que son consistentes, que funcionan, como las clásicas, qué sé yo, más por menos, menos, menos por más, menos, más por más, menos por menos, más. Eso es una regla que la aprendemos y funciona y se adapta a la vida, funciona para resolver problemas en la vida real. Una vez que uno aprende esas reglas, puede aplicarlas a ejercicios matemáticos, a ejercicios físicos, y ese es el sentido de explicarlo simplemente. Entonces, a lo largo de la historia, la gente ha transmitido sus conocimientos, sus logros, darse cuenta de cosas a través de matemáticas. Es el lenguaje perfecto para explicar cosas que son difíciles de explicar a través de palabras. Como digo, a lo largo de la historia han habido avances tanto puramente matemáticos y avances más físicos, más reales, y han contribuido tanto al uno como al otro. Se me ocurre, por ejemplo, los números imaginarios. Los números imaginarios creo que originalmente fueron descubiertos para resolver ciertas problemáticas que se daban en matemática únicamente, no tenían ninguna aplicación real. Y después, cuando la electrónica avanzó, ahora los números imaginarios son extremadamente útiles en el estudio en ingeniería electrónica y eléctrica, y también actualmente en física cuántica también creo que se utilizan números imaginarios ahí. Y del otro lado también, si no me equivoco, creo que Newton fue uno de los pioneros en inventar el cálculo. Creo que hay una disputa ahí con otro matemático, pero él lo hizo en función de sus avances físicos que él hizo y contribuyó al mundo de la matemática. Entonces estos dos mundos siempre han estado avanzando de a poco. Entonces, tener en cuenta cuando uno va a la escuela a estudiar, y cambiar la perspectiva mental de decir esto es una cagada, lo odio y no tiene utilidad, a tratar de verlo como un juego, a decir esto simplemente son reglas que me están dando, tengo que entender esas reglas y después me van a dar un problema en donde voy a aplicar esas reglas, y darle esa perspectiva yo creo que puede solucionar increíblemente una persona que está teniendo problemas matemáticos. Es simplemente un cambio de visión. En vez de estar enojado pensando en que esto no me va a servir nunca, a decir vamos a entender cómo se juega este juego y tratemos de jugar como haciendo ciertos ejercicios. Creo que eso es fundamental para mejorar en matemáticas.
Para el siguiente consejo me voy a poner un poquito más técnico quizás, pero creo que es muy útil y esto se me ocurrió, o sea, es algo que yo sentía y un amigo una vez me dijo, a mí si me hubiesen dicho esto antes hubiese aprobado y me impactó porque digo, a mí me pasó exactamente lo igual. Que lo que quiero explicar es el signo igual. Yo no sé por qué, pero en mi cabeza siempre pensaba que lo que sea algo acá tiene que ser igual a un número. Y eso no está mal, pero básicamente lo que a mí me hubiese encantado saber o que me digan es que el signo igual simplemente representa que lo que está acá es igual a lo que está acá, sin importar su orden, sin importar qué tan largo o corto sea. Un ejemplo muy básico: hacer 2 más 2 igual a 4 es lo mismo que 4 es igual a 2 más 2. Puede sonar muy estúpido, lo sé, pero ese cambio de perspectiva a mí me hubiese ayudado muchísimo. Y esto voy a dar un ejemplo muy práctico de algo que me enseñaron a mí cuando era chico y una de las vergüenzas que pasé. Sí, había una ecuación simple, 2x más 1 igual a 3, digamos. A mí que me explicaban que el 1 pasaba restando, 3 como está sumando pasa con signo contrario. A mí me gustaría ir a esas maestras que me enseñaron eso y decirle, están tan equivocadas. Uno no puede decir en matemáticas, vamos a hacer algo por hacerlo. Esto pasa para el signo contrario. ¿Por qué? Porque a mí se me cantó de que fuese así. En matemática de secundario básica no trae consecuencias esa forma de aprender, pero cuando, en el caso de mí, que elegí estudiar ingeniería, que es una carrera muy intensa matemáticamente, me trajo problemas y vergüenzas en el futuro de no saber ciertos conceptos que, por ejemplo, como hablábamos, el signo igual quiere decir que lo que hay acá tiene que ser lo que hay acá. Entonces, si yo tengo un 2 acá, para que esto funcione, tiene que haber un 2 acá. Pero si tengo un 2 acá, puedo poner un 3 menos 1. Puedo poner un 2 más 1 más 5 menos 6. Esto se cancela y queda 2 igual a 2. Entonces, en la ecuación que acabamos de escribir acá arriba, 2x más 1 igual a 3, no pasa el signo. Simplemente queremos eliminar a este 1 de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Restamos un 1 en este lado de la ecuación. Y como decimos que el signo igual, lo que haya de este lado, tiene que estar del otro lado también. Si restamos un 1 de este lado, tenemos que inevitablemente restar otro número de aquel lado. Entonces, más 1 menos 1 se cancela y queda 2x. Y el 3 queda con menos 1, porque es lo que le hicimos en ambos lados de la igualación. Entonces, obviamente uno puede mirarlo y decirlo, ok, ese 1 que estaba positivo de este lado se pasó negativo. Es una manera muy estúpida de verlo, honestamente. Lo más lógico de pensar, lo que acabo de decir, lo que acabo de hacer, tiene un montón de sentido. Aclaramos que el signo igual es lo mismo de un lado que del otro. Entonces, si agrego algo, si quito algo, si multiplico algo de este lado, tengo que hacerlo inevitablemente en el otro lado. Y ese concepto de pasar cosas, cuando los ejercicios se ponen más complejos, te deja de funcionar automáticamente. Entonces, entender eso es sumamente importante. O sea, cuando ustedes vengan algo complejo, muy difícil, con miles de complicaciones, pero vean un signo igual, pónganse en su cabeza, o sea, lo que hay de un lado tiene que ser igual inevitablemente a lo que hay del otro. Entonces, si hago algo de este lado, tengo que hacer lo mismo de este otro. Y eso soluciona muchísimos problemas. Y esto va a seguir al siguiente consejo que lo voy a dar a continuación con respecto a variables y constantes y letras en matemática. Pero esto de manipular igualaciones es algo que es básicamente el corazón de cualquier estudio matemático. Pero bueno, espero que les haya servido ese consejo. El último consejo que me gustaría dar es no tenerle miedo a las letras en matemática. Me he cansado de escuchar, hasta a mí me pasó que cuando estábamos en la primaria, en los primeros años, todo era hermoso hasta que empezaron a aparecer X, Y, A, y ahí es como que es difícil para las personas entender que simplemente las letras son representantes de algo, representan algo. Entonces creo que el consejo explicado de lo más sencillamente posible es simplemente no tenerle miedo a las letras. Las letras representan valores, que o sea, una letra va a tomar un valor, depende de dónde se esté aplicando. Si se aplica en electrónica, las letras van a representar algo, valores, distancias, pesos, cargas eléctricas, temperaturas. Para no tener un millón de distintas ecuaciones, se generaliza la ecuación utilizando letras, que después esas letras van a ser aplicadas en las ciencias que acabo de decir. Voy a hacer un ejemplo rápido que creo que está
semi bueno, que es el ejemplo de que vamos a decir una persona vende verduras, vende manzanas. Entonces la persona dice, quiero tener una ecuación que me dé la cantidad de dinero que gano por día de vender manzanas. Y la manzana sale 2 pesos. Entonces la ecuación que graficaría eso sería Y igual a 2X. Siendo X la cantidad de manzanas que vendió, siendo 2 el precio de la manzana, y Y es la variable dependiente porque depende de cuántas manzanas se vendieron. Entonces si se vendieron 5 manzanas, 2 por 5 es 10. Entonces en ese día Y va a ser 10 pesos o 10 dólares. Entonces, ¿cómo podemos generalizar eso aún más? Porque tiene un problema. ¿Qué pasa si queremos vender esta ecuación a una persona que vende peras y las peras salen 3? O una persona que vende otra cosa y el valor es otra cosa. Entonces podemos agregar el valor de una constante. Entonces cambiamos ese 2 por A y ahora A es una constante. Entonces ahora podemos, esta ecuación es mucho más generalizada que la anterior, y ahora podemos decirle a nuestros compradores, miren, en la X que es llamada variable independiente, van a poner el valor de la cantidad de cosas que vendieron, cualquiera sea su fruta o su verdura. A es el precio de lo que vendieron. Y va a ser el resultado de dinero que van a obtener por día. Entonces, agregando una letra, cambiando un número por una letra, hicimos la ecuación mucho más general. Letras en matemáticas no es más que eso, obviamente expandido a cuestiones mucho más complejas. Pero si uno sigue el mismo caminito, el resultado es exactamente lo mismo. Así que ese consejo es fundamental y me parece que está bueno porque engloba un poco lo anterior. Espero que les sirva. Obviamente hay más, así que quizás en el futuro podamos hacer otros videos expandiendo un poco más todas estas ideas. Bueno, concluyendo el video, no se olviden de que una persona que le está enseñando matemáticas lo único que quiere hacer es explicarles algo. El signo igual tienen que siempre tener en cuenta que lo que esté de un lado y lo que esté del otro siempre tiene que ser lo mismo. Aportar letras a matemáticas, variables y constantes tiene un único objetivo: hacer la matemática mucho más general. Teniendo en cuenta eso, les aseguro que van a mejorar increíblemente en matemáticas. Bueno, muchas gracias por ver el video. Estoy muy feliz de haber vuelto. Es algo que tenía muchas ganas de hacer. Intenté, fracasé al intentar bastantes veces, pero esperemos que ahora podamos seguir y bueno, hacer crecer la comunidad y lograr todos los objetivos que se pensaron cuando empezó el canal. Así que, como siempre, no se olviden de compartirlo para alguien que sienta que este video puede llegar a servirles, o amigos. Y si tienen preguntas, pongan en los comentarios, mensajéenme privadamente y haré lo posible por responder. Y bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima.